Çünkü soy, a lo que sé, soy la persona más manceba que conozco que habla el ladino. Entonces, me espero que la entrevista sirva para concienciar a la gente manceba también que el ladino existe y que cale a empezarlo para no desaparecer. Seguro que hay muy poquiticos mancebos que hablan la lengua, ama ya hay gente que es muy, muy manceba. Por ejemplo, Vidal, el chico de Devinar, creo que tiene 3, 4 años, una cosa así. Ama sí, es verdad que no hay mucha gente manceba en el mundo que puede hablar esta lengua, aunque es importante para que no se dirita. Y dunque te quería demandar, para empezar, ¿cómo te asaventaste que el ladino existía y cómo te empezaste la lengua? Yo me sabentí que el ladino existía la primera vez, tenía yo 5 o 6 años, imagino. Çünkü mi padre y mi madre se dedican a turismo religioso, portan gente católica en Europa, de la América y de la Australia, para ver santuarios de la religión católica. Además, mi padre también laboraba mucho con judíos. En mi casa siempre hubo libros sobre judíos y sobre sus tradiciones. Y mi padre, cuando yo era chiquitico, laboraba con una organización que se llamaba Caminos de Sefarat. Sí, conozco. Y yo lo acompañé cuando tenía pues, 5 o 6 años, a una conferencia sobre la herencia sefaradí española en Girona. Y ahí fue donde me asaventí la primera vez que existía el ladino. Además, como chiquitico de 5 o 6 años, yo no sabía de cuál lo que estaban hablando, porque una persona de 5 o 6 años, de ainda que sea madura y de ainda que pueda entender, no sabía lo que era ladino. Yo solamente sabía que había judíos anferados de la España en 1452 y dunque se pasaron, creo se pasaron 10 años, hasta que yo no me ambesí bien cuál era el ladino, porque vi de las cantigas de Yasmín Levy, que como sabes ya era la hija del director del Aquí Jerusalén, de Yitzhak Levy, Zichrono Libraja, y de las cantigas de Yasmín Levy, llegué al casalico electrónico de la Autoridad Nacional de la Dinoscura y a una entrevista que hizo Moshe Shaul a nuestro querido amigo Eliezer Papo. Y de la entrevista de Eliezer Papo me llegué al documental que hizo con la televisión española, que era El último sefardí. Y gracias a estos documentales y gracias también a la música, fue que yo me asaventí de una manera mucho más pulcra y buena que estaba existiendo el ladino, que estaba en riesgo de desaparecer. Y me dije, cale hacer algo para no desaparecer, cale hacer algo para enflorecer el ladino en tanto que lengua. Mashallah. Y de ahí empecé a laborar con el ladino y de ahí laboro. Y dunque, esta es mi segunda cuestión. Vi que hiciste un filmo que es, mashallah, es muy bueno. Antes de explicarte cuál es el ladino en tu canal de YouTube y así. Amamos, ¿puedes decir de más proyectos que hiciste en relación al ladino?
te voy a decir que no hice, proyectos tales como para elaborar con el latino, porque no tenía, porque hasta hace un año, 2 años, yo no tenía la conciencia, yo no tenía ni la conciencia ni la conocencia de las personas que hablaban latino. Ya ni sabía que existía gente que hablaba latino, guardaba los filmes de la Autoridad Nacional de Latino y su Cultura, escuchaba, sentía latino, cantaba latino, ama no tenía el contacto con ningunos que no hablasen latino. Entonces, la única cosa que yo he podido hacer en relación con el latino es ponerme a trasladar al castellano una biografía de un directivo de una empresa que se llama Ogilvy, que se llamaba Luis Bassat. Luis Bassat también quiso ser el presidente de la escuadra de fútbol del Barça. Y Luis Bassat es hijo de un sefaradí de Estambul y de una romaniot de Ioannina. Y cuando me topé con la entrevista que hicieron para presentar ese libro, esa biografía que se llama el retorno de los Bassats, yo me dije, ¿por qué es que este libro, esta biografía, no se trasladó en español de ainda? Y topí la biografía en catalán y me puse a trasladarla. Y fue, mashallah, porque esta biografía habla mucho de los judíos de Bulgaria, de los judíos en Grecia, de los judíos en los campos de exterminio. Y yo creo que esta labor que yo estuve haciendo puede ayudar a la gente de aquí de España a entender y a comprender la herencia que tienen, la herencia sefaradí.